Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde les hablo. Bueno, de nuevo estoy en pijama porque estoy grabando este video inmediatamente, bueno, casi inmediatamente después del anterior. Si el video anterior lo encontraron muy corto fue porque básicamente, bueno, podrían decir muchísimas más cosas de los germanos, pero eso era como lo más importante. Aparte que el video de los germanos fue como una primera aproximación a variados temas que vamos a tocar después. Los germanos van a aparecer en muchos videos más que vamos a ver, pues si son parte importante del desarrollo de Europa. Que fue algo que traté de explicar al final del video, que creo que me salió un poco, no sé, enredado, pero bueno, espero que se haya entendido. Nosotros vamos a hablar de diversos pueblos, de diversos temas, pueden salir aquí a colación, y que este video también puede salir como una pincelada para aproximarse a temas que vamos a ver en videos futuros. Pero aquí por lo menos contamos con un hilo conductor, el cual ustedes no deben perder de vista. ¿Cuál es? El desplome del Imperio Bizantino. ¿Por qué cae el Imperio Bizantino? Los bizantinos estaban destinados a ser un pueblo próspero en el tiempo. Pero con la llegada de un invasor, más otro pueblo invasor, más otro, o sea, de a poco hubo presión por muchas partes para tratar de acabar con él. Y esto se fue convirtiendo en una bola de nieve, en pendiente, cada vez más grande, hasta que la presión de esos pueblos invasores se hizo insostenible. Y por eso se acabó con el Imperio Bizantino. Bueno, es una prueba de que un imperio, por más que tenga una economía sólida, una economía fuerte, con la presión adecuada, puede terminar desapareciendo de la faz de la Tierra. Primero que todo, recordemos un poco por qué surge este imperio. Bueno, para mayor información, aquí voy a hacer una pequeña síntesis. Para mayor información, vean los videos donde hablamos del Imperio Romano, o sea, de Roma en los tiempos del Imperio. Los territorios del Imperio Bizantino son todos los que se pueden apreciar en este mapa. Contienen la península de los Balcanes, donde se encontraba la antigua Grecia, Macedonia, parte importante de Asia Menor, la parte del norte de África, donde se encuentra Egipto. Su surgimiento se debió a una división del Imperio Romano en dos en los tiempos del emperador Teodosio, el cual dividió el imperio en Occidente y en Oriente. La capital de la parte occidental era Roma y la capital de la parte oriental era Bizancio, que después Constantino le cambiaría el nombre a Constantinopla. La posición que tenía el Imperio Bizantino en el mar Mediterráneo era muy importante, ya que pasó a convertirse en el núcleo de las redes comerciales marítimas, al tener contactos con Asia Menor, Europa Occidental y el norte de África. Bizancio y el imperio que lo contiene, a diferencia de lo sucedido en la parte occidental y sobre todo en la ciudad de Roma, producía recursos propios. Con ello podían vender los excedentes y por ende, ganar dinero, mejorar su economía y no solamente depender de las importaciones para subsistir. A la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte llamada Imperio Bizantino, que es la parte oriental del antiguo Imperio Romano, se convierte en la heredera de dicho imperio. Heredera porque se conserva en ella las instituciones romanas, el derecho romano, el calendario juliano, la cultura greco-romana, al ser su núcleo, el territorio de los Balcanes, y los conocimientos ahí no se encontraban en latín, sino que en griego antiguo, y la religión cristiana. No se conformaron con eso, y como estaban en una parte ascendiente, todavía no habían llegado a tocar techo, dijeron, nosotros lo que queremos, y esto es algo que se fue dando ya cuando ya se veía caer así Roma, recuperar las tierras de la bota, principalmente Roma, recuperar esos terrenos y anexarlos a nuestro imperio, para recuperar la cuna de lo que fue el núcleo del mundo en algún momento. Y los bizantinos tuvieron esta ambición por harto tiempo, varias décadas, se podría decir, incluso siglos. Y estaban esperando a que esa oportunidad de lograrlo llegara. Y se dio con Justiniano, el imperador Justiniano. Justiniano fue emperador por 38 largos años.
algo así como lo que fue los tiempos de Augusto como emperador, que fue un tiempo bastante largo. Tiempos así de extensos dan como cierta estabilidad, dan como cierta calma, cierta armonía, como de hacer pensar de que lo que se está gestando en esos momentos iba a durar. Esa era la cuestión. Y ya en los tiempos de Justiniano, el imperio bizantino toca techo. Toca techo, está en el auge de su desarrollo, está en el auge de lo que fue. El imperio bizantino, bueno, al llegar Justiniano, es la única época del imperio donde expande sus fronteras. Justiniano no era un experto en tácticas militares, por lo tanto se basó en dos generales importantes para sus campañas, Belisario y Narcés. Y aquí es cuando uno dice, es por eso que cuando uno juega Age of Empires 2 y va a la parte de creación de mapas y busca en la lista de héroes, hay un catafracta que se llama Belisario. Ese Belisario. Bueno, pero gracias a... Bueno, ¿y qué campañas militares se llevaron adelante? Básicamente las del norte de África, todo lo que fue territorio cartaginés. Y la recuperación de la Bota, sí, y de Roma. Echaron a los ostrogodos de Roma. Y mantuvieron ese terreno hasta, bueno, por lo menos el norte de Italia se mantuvo en los bizantinos, hasta que después llegaron los lombardos, y los lombardos lo echaron de ahí, se instalaron ahí, hasta que después llegó el imperio carolingio, lo echaron de ahí. Y después vino el Sacro Imperio Romano Germano, y así sucesivamente. Ahora, hay un problema con el imperio bizantino, que después de Justiniano, al morir Justiniano y después llegar un sucesor, que a lo mejor fue su hijo, no sé, tampoco me preocupé de ver eso, empezó su decadencia. Estamos hablando de que, a ver, Justiniano murió el año 565. El imperio bizantino cae totalmente con la caída de Constantinopla en el año 1453. Estamos hablando de que algo así como cerca de 900 años fue la agonía del imperio bizantino, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Bueno, porque después de Justiniano empiezan a sentirse fuertemente las presiones de los pueblos invasores que iban a generar presión en las fronteras en todos los puntos cardinales existentes. Bueno, la primera señal fue lo que yo ya había dicho reiteradas veces, de que los lombardos se apoderaron del norte de Italia después de que los bizantinos se le habían arrebatado a los ostrogodos. Esa fue una primera señal que podemos decir. Una segunda es que un grupo de pueblos llamados eslavos, y los eslavos, ojo, los eslavos son los polacos, los checos, los eslovacos, los serbios, croatas, eslovenios y búlgaros, empiezan a generar presión desde el norte de los Balcanes. Y les cuento una cosa más. Los eslavos eran como, otra vez, pueblos seminómadas que estaban más o menos sentados en esos terrenos, que empezaron a emigrar hacia los Balcanes y generando presión en el imperio bizantino. Pero los eslavos que no se movieron de sus tierras formaron lo que después se conocería como Rusia. ¿Ya? Bueno, teníamos a los lombardos se quedaron con el norte de Italia. Después la presión de los eslavos, que fue algo más constante. Súmenle que el imperio bizantino estaba en constante disputa con el imperio persa. Los persas todavía existen. Es divertido pensar que los persas existen, porque los persas, nosotros venimos hablando de los persas desde las civilizaciones más antiguas que existen. Desde los tiempos de Mesopotamia. De hecho, primero fue Mesopotamia, los asirios, los acarios, los asirios, en fin, Babilonia pasamos, y la última patita de todas las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia fueron los persas. O sea, imagínate, desde entonces estamos hablando de como el año 3000 antes de Cristo, estamos en el año, ¿qué te digo yo? 600, por redondear algo,
3600 años hueveando en el mundo los persas. Y lo más curioso es que en la historia occidental no se habla mucho de los persas. Y puede ser un imperio, no sé, puede tener algo bastante interesante. Y los persas, porque los persas se agarraron con todo. Los persas se agarraron con los griegos, se agarraron con Alejandro Magno, se agarraron con los romanos, se agarran con los bizantinos, y después vamos a ver que se agarran con los musulmanes. ¿Viste? Se agarraron con un montón de pueblos, y otros más que no sé, existirán ahí entre medio que también asediaron. Bueno, tenemos que sumarle otro pueblo que también ataca a los bizantinos, que son los magiares. Los magiares es un pueblo turco-mongol, es decir, de estos pueblos que vienen de Asia, cerca de lo que es el Imperio Chino. Desde ahí vienen emigrando hasta más o menos instalarse cerca de las fronteras nortinas del Imperio Bizantino, y lo atacan. De hecho, los magiares también atacan a los eslavos, entre otras cosas. Incluso atacan pueblos germanos que andaban por ahí. Los pueblos más al este germanos también los atacan. Es más, las atrocidades que hacían los magiares eran tan despiadadas que no me acuerdo si fueron los germanos o fueron los eslavos. Déjame ver. Los germanos. Los germanos, o sea, perdón, de nuevo. Ya. Los magiares fueron un grupo, un pueblo turco-mongol que fueron tan crueles, tan despiadados, azotaron muchos pueblos, sembraron el terror, el pánico. Algo parecido a lo que fueron los hunos y después los ávaros, porque eran pueblos parecidos. Los tres eran pueblos turco-mongoles, tienen el mismo origen. Al punto de que los germanos caricaturizaron a los magiares. Los caricaturizaron y crearon una figura como mítica, se podría decir, en los cuentos de los niños. ¿Saben cómo se llamaba esa figura mítica? Los ogros. Es decir, que en los cuentos de hadas, cuando salen los ogros, se están refiriendo a los magiares de esta época. Y les digo una cosa más. Los magiares, con el tiempo, se conocieron como los antepasados de los húngaros, de la gente que vive en Hungría. Eso para que sepan. Bueno, por un lado teníamos a los eslavos, por otro lado teníamos a los persas, por otro lado teníamos a los magiares y los ávaros también. Pero a todos esos pueblos se les suma otro nuevo enemigo: los musulmanes. Los creyentes de Mahoma, los creyentes del Islam, que bueno, en parte atacaron a los persas, pero también atacaron a los bizantinos, y le arrebataron las provincias de Siria, de Palestina, de Egipto, a los territorios bizantinos. Por culpa de ellos, en realidad, Bizancio se reduce prácticamente a lo que fue la Hélade, y eso se mantuvo así por mucho tiempo, hasta su caída. Estamos viendo lentamente la agonía, cómo se va desarrollando con todas estas invasiones. Bueno, ya habíamos pasado, después de los musulmanes ya habían pasado un poco la presión de los eslavos, ya había pasado, obviamente los persas ya no existían, milagro. Si existían ya no hacían ruido. Ya, los persas, después teníamos los magiares que ya estaban por ahí dando vueltas. Bueno, los musulmanes fueron reemplazados por otro enemigo nuevo, que se conocieron como los turcos selyúcidas. ¿Por qué se llaman turcos selyúcidas? O selyukíes. Porque su líder se llamaba Selyuk. Nada más que por eso, así que no tiene ninguna otra explicación. ¿Ya? Y ya, entonces los turcos selyúcidas se apoderan de parte de Bizancio, que el día de hoy se conoce como la actual Turquía. ¿Han cachado dónde está el Bósforo? Al sur del Bósforo, no fósforo, Bósforo. Si ven un atlas y ven dónde está Turquía, bueno, esa parte de ahí se apoderaron los turcos selyúcidas.
Y un hito clave de esa invasión fue la batalla de Manzikert el año 1071. Manzikert significó la primera gran derrota de los bizantinos en prácticamente territorio cercano al Mediterráneo, cercano a los Balcanes, lo que permitió a los turcos estar prácticamente a un hilo de distancia de lo que era la principal parte de su civilización, la Hélade propiamente tal. Bueno, los turcos selyúcidas atacaron y atacaron, pero después ¿qué pasó? Vinieron las cruzadas. Con las cruzadas bajaron sus ritmos de ataque y después de las cruzadas vinieron los mongoles. El imperio mongol de Genghis Khan, que se fue expandiendo ampliamente por muchos lados. Y bueno, casi acaba con los turcos selyúcidas. Y después los turcos selyúcidas fueron reemplazados por otro enemigo, que fueron los turcos otomanos. Los turcos otomanos estuvieron algo así como más de un siglo asediando a los bizantinos. Y ellos son los que terminan haciendo esta tarea a ellos se le atribuye esto de la caída de Constantinopla el año 1453, quedándose con esos territorios que antes eran del Imperio Bizantino. Y ahí es cuando Constantinopla pasa a llamarse Estambul hasta el día de hoy. Si se fijan, Estambul el día de hoy es parte de lo que es el país de Turquía, por eso mismo. Dije que la agonía del Imperio Bizantino empieza con la muerte de Justiniano y duró casi 900 años, más o menos 900, un poco menos. ¿Ya? ¿Por qué fue tan larga? Bueno, por todos estos ataques que vinieron, pero además porque a diferencia de Roma, el Imperio Bizantino tuvo 3 importantes respiros que le permitieron, cuando había muchas presiones, muchos ataques, hubo momentos donde los ataques disminuyeron y eso les permitió como respirar un poco, relajarse un poco. No les alcanzó para reorganizarse y defenderse mejor, no, pero les alcanzó por lo menos para, no sé, para distenderse un rato, ¿me entienden? 3 momentos. El primero se dio con las primeras cruzadas, y ya vamos a hablar de las cruzadas. El segundo fue con el Imperio Mongol, ya vamos a hablar del Imperio Mongol más adelante. Y el tercero tiene que ver con Tamerlán, que era un líder mongol que ya fue mucho después incluso de Kublai Khan, que genera incluso el retraso de la caída de Constantinopla por un siglo aproximadamente. Aunque bueno, a estos respiros también hay que sumarle una cosa, que los cristianos o cruzados también hicieron de las suyas en Bizancio o Constantinopla, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque por ejemplo en la Cuarta Cruzada, el año 1204, los cruzados saquean Bizancio. Lo saquean. Ahora, yo busqué incluso con amigos así que saben del tema por qué sucedió eso, no lo tienen muy claro. Tampoco podría decírselo. Pero a lo mejor tiene que ver con los problemas que a lo mejor tenía la iglesia. Otro tema que también vamos a ver más adelante, en extenso. Mira, tiene que pensar que la iglesia estaba dividida en dos. La iglesia católica y la iglesia ortodoxa. La iglesia católica se sentó en la bota y la iglesia ortodoxa en lo que fue Bizancio. Y a lo mejor los cruzados venían de la iglesia católica. Bueno, es algo que yo pienso. Voy a tener que verlo mejor para ver si esa teoría es propiamente tal, no sé. O planteamiento, mejor dicho. No alcanza a ser una teoría. Otro factor que hay que considerar dentro de esta larga agonía que se dio es que el Imperio Bizantino era la cuna del conocimiento después de Roma, porque su principal núcleo se encontraba en Grecia, la cuna del conocimiento occidental, que hasta los romanos después tomaron y después la fusionaron y de ahí nació la cultura greco-romana. Bueno, la ambición de quedarse con ella. Era como un tesoro intelectual, cultural, así grande que había que apoderarse. Ese era otro motivo. Pensando también que, el Imperio Bizantino, como ya había dicho antes, tenía rutas, el núcleo de rutas comerciales importantes tanto para Occidente como para Oriente. Con solo decirles que todavía existía esto de la ruta de seda con el Imperio Chino, o rutas de comercio que llegaban a India. Entonces apoderarse de eso era importante, era como
Era un tesoro comercial, eso era la cuestión. Y por último, los recursos que tenía el Imperio Bizantino, que podían producir sus propios recursos, sus propios elementos para generar materiales y un montón de cosas. Dentro de la agonía también pasó algo similar a lo de Roma, que en el caso de los turcos otomanos lograron penetrar dentro de las tierras del Imperio Bizantino. Y desde ahí, desde una presión interna de las mismas fronteras, empezaron a acabar con el enemigo, Bizancio, hasta hacerla caer, y eso también facilitó la caída de Constantinopla en el año 1453. Igual se demoró por lo que había dicho, porque los mongoles de Tamerlán atacaron a los turcos otomanos y eso retrasó toda la jugada, y la retrasó por varias décadas, o sea, varios tiempos. Un ejemplo de que los turcos otomanos estuvieron asediando por mucho tiempo a los bizantinos para hacerlos caer con esta interrupción de Tamerlán fue que en el año 1389 se apoderaron de Adrianópolis, la segunda ciudad más importante del Imperio Bizantino. A ver, Adrianópolis cae en manos de los turcos el año 1389 y Constantinopla cae el año 1453. Entre un suceso y el otro hay más de 60 años de diferencia. Ahí se van dando cuenta de que, bueno, se demoraron harto en lograrlo, pero lo hicieron. Por lo tanto, la caída, el desplome del Imperio Bizantino se debe básicamente a que, bueno, existieron varios pueblos invasores, varios pueblos que lo atacaron. Cuando estos pueblos se fatigaron, se descompusieron por diversas circunstancias, fueron repuestos por nuevos enemigos que venían frescos, así con todas las energías de atacar. Y resulta que los bizantinos ya no tenían el mismo espíritu, las mismas ganas, porque los bizantinos eran siempre los mismos, cada vez más pauperizados, cada vez más presionados, cada vez más atacados, cada vez más reducidos en terreno. Y eso hizo que con el tiempo decayera, a pesar de que tuvo estos 3 respiros importantes que dijimos. Bueno, y esta situación de constante lucha, de constante pérdida, es lo que explica el símbolo de la caída del Imperio Bizantino, que fue la toma de Constantinopla por los turcos otomanos el año 1453. Y con esto terminamos el video del día de hoy, y espero que les haya gustado. Así que nada, cuídense, que estén bien, nos vemos, adiós.